Volvemos entonces, bienvenidos, bienvenidas. Les damos la bienvenida al seminario Cuestiones de la pedagogía y la enseñanza en la educación superior docente, los problemas de la pedagogía y los problemas de la enseñanza. Vamos a compartir el trabajo con Juan Luque y vamos a proponerles, si ustedes están de acuerdo, eh, que se acomoden a un recorrido que de alguna manera busca dejar inquietudes. No vamos a encontrar un seminario lleno de respuestas para que después vayamos a la tesis directo, sino vamos a encontrar un seminario o vamos a proponerles un seminario que busca de alguna manera acercarles inquietudes, preguntas acerca de lo que entendemos por la educación, la pedagogía, como la ciencia o el intento de ciencia. Ese es uno de los problemas que vamos a tratar, así como para no dejarlo pasar, de la pedagogía y también pensar un poco en la enseñanza. Pero vamos a hablar de algo que todos nosotros hacemos, es decir, pensamos pedagógicamente, pensamos en la educación, trabajamos dando clases, gestionando instituciones. Entonces, digamos que estamos adentro de un campo de estudios que nos es familiar, que nos es conocido, que nos es, digamos, reiterado. Y la idea allí entonces es decirnos, bueno, vamos a hacer una pausa, estamos haciendo, y yo me incluyo con ustedes, ya las estamos acompañando, Juan, lo mismo seguramente, estamos pensando en que hay que escribir unas tesis que van a estar inscritas en un doctorado en educación. Por lo tanto, la pregunta y el problema educativo está allí latente. De alguna manera, algunos temas lo harán más explícito o el desarrollo de la tesis lo hará más explícito. Sabemos que están trabajando fuertemente en el trabajo, en el armado, en la confección del plan de la tesis, pero cuando uno va avanzando en organizar un plan de tesis, ya está escribiendo esa tesis, ¿no? Está escribiendo la tesis, se está peleando con autores, se está peleando con colegas, se está encontrando y poniendo de acuerdo con ellos, está diciendo, uy, lo que están diciendo por aquí o por allá o tal o cual categoría me es útil. Y en ese sentido, entonces, lo que a nosotros nos inquieta es ver, bueno, y entonces, ¿qué diremos de distinto? ¿Qué trae el seminario de distinto? Y esa es un poco la inquietud o la organización que nos llevó a pensar un programa que lo pensamos en cuatro ejes. Ustedes tienen ya todo esto disponible en el campus, incluso la clase uno o la unidad uno. Este, y hemos planteado cuatro ejes que creemos nos ayudan a ordenar el tema y como decimos siempre, los programas son sumamente arbitrarios, tienen más que ver con las inquietudes nuestras que con las inquietudes de ustedes. Por lo tanto, probablemente alcancemos a dejarles preguntas cercanas o inquietudes o textos y otras veces ustedes dirán, no, no es por ahí. Entonces ahí, como el aula no se crea por el solo hecho de haber llegado y por haber puesto un título, sino porque entre todos la vamos confeccionando. Vamos a tratar de darnos espacios a lo largo de estos 6 encuentros para que ustedes vayan ayudándonos a pensar que sería bueno que conversemos aquí, que dejemos a mano algún texto que complete aquello que para ustedes no está en el programa resuelto. Dijimos que entonces para nosotros el punto de partida es la pedagogía o las pedagogías, que hay otro momento o eje de trabajo en la unidad 2 que creemos que es pensar la educación como un campo problemático, qué cuestiones nos deja, ¿no? El pensar lo educativo en tanto problemáticas, después pensar las enseñanzas ya no solamente desde la perspectiva, digamos, de la estricta didáctica, es decir, vamos a nombrar, por supuesto, los elementos de una didáctica. La didáctica sabemos que es la ciencia que tiene por objeto de estudio la enseñanza, ¿no? Pero vamos a tratar de cuestionar a la enseñanza desde otros lugares y después nos vamos a encontrar allá sobre el último fin de semana, podríamos decir así, que trabajamos los fines de semana, sobre viernes y sábado,
en algo que creemos que es indispensable para quien hoy produzca conocimiento en relación a la educación y por lo tanto pensamiento pedagógico, que es discutir o revisar cuál es nuestra agenda posible, ¿no? Es decir, ya asumir y pensar con ustedes, revisar sus propios temas de trabajo, si vamos a construir una pregunta para conversar, si les parece, no a modo de taller, sino a modo de encuentro de escribientes, podríamos decir así, es decir, encontrarnos con cuáles son los problemas, cuáles son los temas. Y tenemos algunos planteos que sí creemos habría que considerar en una tesis que habla de educación y que se escribe en el 2024, ¿sí? Y entonces en eso vamos a estar estos días. Allí tenemos un cronograma, un plan de trabajo que trataremos de seguir, pero es muy probable que entre hoy y mañana vayamos y vengamos entre la unidad 1 y la 2 y que en la semana próxima, el viernes, también volvamos a eso antes de adentrarnos de todas las enseñanzas, ¿sí? Bueno, yo no sé si alguno de ustedes, si nos dedicamos a las presentaciones, eh, me da temor que se nos vaya el tiempo y al mismo tiempo quisiera mínimamente saber si ustedes tienen alguna inquietud, si hay alguna pregunta en relación a este seminario, algún pedido, además del excepcional que ordenan, por supuesto, los balones en este mundo. Sí, claro, Oscar. Sí, primero saludarla, Mónica. Yo tengo una inquietud que tiene que ver con el itinerario del programa y de los contenidos respecto del foco de las tesis, porque cuando hemos tenido ya la oportunidad de entrar al cuarto seminario, algunos colegas han ido compartiendo ideas de su proyecto, pero vemos aquí, yo diría, unas 5 o 7 colegas que no estamos en el aula. No entramos al aula, ni entramos a la didáctica, no entramos a la pedagogía, sino que estamos en el nivel de la organización, porque estamos abordando temas de gestión. Entonces, yo miraba el módulo 1 en la perspectiva de la mirada latinoamericana, todo lo que tiene que ver con las teorías críticas de Paulo Freire, etcétera. Y luego el último capítulo que tiene que ver con la privatización del sistema de educación superior, pero me quedo ahí entre el medio con la unidad 2 y 3, cómo la conecto con mi objeto de tesis. Entonces, les Bueno, planteo esa inquietud porque yo creo que probablemente la tienen varios aquí, Alberto Martínez, probablemente Claudio Rivera, Mirna Brown, el Ezequiel, Ricardo Vázquez, por mencionar algunos, como para bien. que nos pueda orientar un poquito. Perfecto, gracias Oscar por traer el planteo. A ver, un poco es algo que quizás estamos pensando cuando, o sea, cuando organizamos el seminario, incluso el planteo general que nos hace la coordinación. Si vamos a escribir una tesis que de alguna manera, aún desde la gestión, tiene que ver con lo educativo, de estos temas nosotros deberíamos hacer mínimas referencias. Mínimas referencias, ¿qué significa? No un capítulo a lo mejor, sí una posición, sí una elección de marco teórico, de bibliografías que uno cita. Entonces ustedes se van a dar cuenta, o un poco lo que nosotros intentamos, es hacer un derrotero por temas que si bien no van a tener que ver directamente con todos sus temas, sí buscan echar luz a cómo nosotros en América Latina pensamos los problemas educativos hoy. Y ahí nos vamos a correr incluso a alejar la lente de solo mirar la universidad. Vamos a mirar la educación. Y la educación es de alguna manera el problema que tienen ustedes en la gestión a diario, digamos, atravesado por la cotidianeidad de cómo ir haciéndolo. Por eso yo les decía que hoy vamos a empezar con una primer presentación más general, si se quiere, y mañana tenemos como idea dejar un tiempo, ¿no? De la mañana, de esas 2 horas y media que me planteaban, se viene trabajando, para que ustedes podamos ir encontrándole ese diálogo a todas las tesis. Y ya después sí, volver sobre el tema de la enseñanza
no como un problema ligado a estar en el aula. A eso me refería cuando decía no desde la didáctica estrictamente, sino la enseñanza como el problema que tiene una institución educativa, la enseñanza como el problema que tiene el educador en general, ¿no? Es decir, desde dónde nosotros miramos, cuál es nuestra posición política, si se quiere, político-pedagógica, ¿sí? Esa es un poco la idea del recorrido. Pero te agradezco, Oscar, que lo planteemos desde el vamos para que ustedes, a medida que vayamos avanzando, vayan haciendo las preguntas y vayamos deteniéndonos lo que sea necesario para poder, entonces sí, encontrar esa articulación. Me parece que hay una parte del trabajo de la formación de quien escribe tesis, y esto no es de mi autoría, el razonamiento, sino lo he escuchado cuando era yo la tesista de doctorado, que es un fenómeno de este tiempo, un fenómeno que ya tiene algunas décadas, pero no tantas, que es saber construir la idea de que el tesista y el doctor en algo es alguien súper especializado solo en su tema, pero incapaz de mirar el problema en general. Ustedes, y sobre todo quienes están en la gestión, entiendo que justamente trabajan con el problema en general todo el tiempo, pero también en el momento de escribir la tesis puede ser que se encuentren más atrapados en, digamos, ir por el lado de la gestión, que es allí donde hay una cantidad de saberes acumulados. Entonces, lo que vamos a hacer es poner a esos saberes en perspectiva y ver qué les podemos echar de luz, cómo los problematizamos de nuevo. Vamos a intentar este ejercicio, por eso les decía, es un recorrido en el que vamos a ir todos también, no desde el lugar de la certeza, sino construyendo esos saberes, porque justamente asumimos que este es el cuarto seminario, ¿no? Y que se está cerrando un ciclo. Para ustedes el viernes 5, no, sábado 6, se cierra un ciclo, que es el ciclo de haber escuchado, de haber leído lo que otros sugeríamos. Y a partir de ahí tienen que adentrarse en la propia escritura y en el propio derrotero de sus razonamientos. Entonces, lo que vamos a intentar acá es dejarles algunas preguntas para ese momento, ¿sí? No decir, uy, esto te va a servir específicamente, pero por supuesto y con muchísimo gusto, todo lo que ustedes traigan de preguntas, si nosotros podemos seguir acercándoles preguntas que les ayuden a construir, vamos a ponernos en foco, ¿sí? En los momentos del diálogo. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece bien este planteo de trabajo? No sé si Sí, bueno, alguien... Sí, sí, ¿estamos bien entonces? Arrancamos, ¿les parece? Cuando... estamos bien. Gracias. Perdón, Claudio. Estamos bien. Bien, bueno, gracias. Bueno, a ver, eh, ¿qué sería pensar, qué sería pensar en la construcción de conocimiento, que es lo que hace el trabajo de una tesis de doctorado, además de hacer muchas otras cosas en términos de quien escribe la tesis, que el primer efecto de escribir una tesis de doctorado es habernos probado personalmente lo que podemos y lo que no, nuestros propios límites de concentración, de rapidez, de fluidez. Ese es un punto clave que probablemente si alguno tiene momentos de reflexión, de introspección o hace análisis, sabrá que es parte del tiempo de la escritura. Pero después también lo que hace la escritura de una tesis es que nos convoca a producir conocimiento, que en el caso de las tesis de doctorado tiene que ser original. Es decir, tenemos que ser capaces de demostrar que conocemos de ese tema tanto como ningún otro hasta ahora. Y en ese sentido, la pregunta de por qué voy a escribir una tesis vuelve sobre una idea diferente a la primera, que es porque necesito el capital cultural institucionalizado, como dice el sociólogo Pierre Bourdieu, que es el papelito. Yo necesito también considerar que mi tesis va a ser un aporte para la construcción de conocimiento en relación, al este caso, a los temas de la educación superior.
pensar que esa tesis va a ser un antecedente, muy citado, poco citado, pero ninguna tesis que no cite a las de ustedes va a ser bien vista, bien considerada, porque debería considerarse para estar de acuerdo, para discutirla, lo que fuera. Y también me parece que construir en este momento una tesis implica algo del orden de la soberanía pedagógica, como le llamamos con Silvina Justinovich en un artículo que ustedes tienen por allí disponible, que no es poca cosa en tiempos de mercantilización del conocimiento y de la educación. Entonces, el primer gesto, que es la construcción de soberanía pedagógica, en la producción de conocimiento, es el trabajo que ustedes están haciendo ahora. Y desde allí nosotros queremos proponerles una mirada que no sea necesariamente una mirada, digamos, que intente ir por encima de las otras, sino más bien que les ayude a pensar cómo esta que tenemos hoy actualmente se ha construido desconociendo a las otras. Y donde para nosotros, siguiendo la propuesta que hace Adriana Puigros, comienza todo, donde comienza este derrotero, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que la educación es una producción constante que está asociada siempre a un hecho social, que siempre está históricamente situada y en la que intervienen diferentes tipos de sujetos que participan de la elaboración de ese discurso pedagógico. Si para nosotros lo educativo no es solo lo que pasa en las aulas, sino lo que sucede en cualquier espacio de las instituciones de enseñanza, podríamos decir que quien está en el aula todos los días tiene una tarea concreta en relación a organizar la clase, pero no escapa a los que hacen gestión educativa, que también están produciendo conocimiento pedagógico y también están produciendo enseñanzas, aunque las enseñanzas tengan formas menos tradicionales, si se quiere. Y nosotros también nos vamos a ocupar acá, en tanto estudiosos de la educación, que es el objeto de estudio de la pedagogía, del hecho educativo en sí mismo, pero también de sus consecuencias. Y en ese lugar es donde quizás las tesis, estas que vos señalabas, Oscar, más ligadas a la gestión, tienen mucho educativo. Sí, las consecuencias del hecho educativo son aquellas cuestiones que las instituciones de enseñanza organizan, intervienen, ordenan, definen. La educación no solo produce más sociabilidad, sino también sujetos en tránsito entre la individualidad y la sociabilidad. En ese sentido, los modos de las instituciones influyen mucho más que lo que pasa en el aula. Es decir, cómo lo que pasa en el aula se acompaña en ese tránsito porque la institución lo habilita, porque la institución lo impide, porque la institución produce escenas para que eso suceda. Y por otro lado, debemos decir que la educación debe ser estudiada en cada momento histórico como digamos, una producción de su presente social situado. Y entonces ahí es importante que ustedes hagan este diálogo, o considero que es importante y seguramente será muy bien leído por los evaluadores de sus tesis, que ustedes hagan ese puente donde estén planteando el problema que van a estudiar en diálogo con de dónde viene, ubicando el problema en una situación que no solo es el problema chileno, sino es el problema de la región, es el problema de América Latina, es el problema latinoamericano. Y eso ya es toda una posición, y es toda una toma de sentidos, que nos parece valioso traer acá, en tanto, digamos, ideología de este espacio de formación. No nuestro, sino el doctorado de la Universidad de La Plata, que se expresa en defensa de la soberanía pedagógica. Y entonces ahí nosotros vamos a mirar un poquito, eh, tenemos algunas imágenes para algunos momentos de este encuentro. Le voy a pedir a Juan si podemos ponerlas, las de ahora, que tiene que ver con lo que nosotros hemos llamado allí la cuestión de
escena fundante, ¿no? La escena fundante de la educación y los proyectos del siglo XX que influyeron en América Latina. Pero vamos a la escena fundante. Eh, Pasemos para mirar antes de la escena fundante un par de placas que están allí dispuestas. Y ahí aparece la definición que acabo de dar de educación, donde recordamos entonces que la educación es algo que sucede en tiempo presente en una comunidad y mira el porvenir. Ustedes dirán, pero Mónica, esto ya lo sabíamos. Sí, en general es algo que todos más o menos tenemos presente, por eso les decía, no estamos diciendo algo que no sepamos. Pero a ver, ¿cuántas veces nosotros analizamos las cuestiones que se trabajan en las aulas o que tienen que ver con la gestión institucional en nuestras universidades, haciéndonos cargo de que eso tiene una fuerza en el presente, pero también involucra el porvenir de los estudiantes? ¿Y cuántas veces nuestro trabajo está mediado por esa mirada de cómo egresan los estudiantes sin que esa lectura tenga que ver con lo que pide el mercado en este caso, ¿no? Es decir, con el rendimiento. Pasamos a la otra, Juan, porque esto yo no me di cuenta, ya lo había dicho. Acá nosotros entonces nos ponemos a pensar que educar es enseñar y también es aprender. Y que entonces, cuando pensamos lo educativo, tenemos que pensar en la transmisión. Esa transmisión siempre invita al otro a recorrer un camino. No, la transmisión no es un acto, yo le dejo esto para que lo sepa y después mañana lo repita, sino que hay un camino. Y esa lectura que lo educativo implica recorrer un camino es clave cuando nosotros pensamos una clase, concretamente, un devenir de un seminario, un programa, unos planes de estudio, pero también cuando pensamos en clave de la gestión. No estoy buscando una asociación forzada. Estoy diciendo que nosotros muchas veces estamos muy atrapados por resolver la inmediatez y nos cuesta entender que el otro va a recorrer un camino en tanto las condiciones que tiene se lo permitan. Muchas veces para nosotros estos datos aparecen cuando se hacen análisis sociológicos, si se quiere decir. El dato de cómo para el estudiante implicó una buena, digamos, propuesta o mala propuesta, haber tenido tal o cual asignatura a principio del recorrido de la carrera, no es una pregunta que nosotros nos la hagamos en términos más bien pedagógicos, sino más bien en términos sociológicos. Y lo que allí está sucediendo es algo del orden de la transmisión, en lo que interviene la construcción de la subjetividad del otro. Y aquí una posición que traemos siempre de Laurence Cornu, una filósofa francesa que murió hace poco, que es la de pensar a los otros como sujetos del conocer. Muchas veces en las instituciones educativas a nosotros nos pasa que nos encontramos con el otro, como el otro que es un número, la cantidad de ingresantes, de egresados, la cantidad que utiliza tal y cual lugar de la institución, la cantidad que tiene capacidad para probar todo lo cual idioma, y no estamos pensando en ese otro, en tanto otro, si fue considerado un sujeto del conocer, por nosotros docentes en el aula y por los otros docentes con los cuales nosotros trabajamos. Se habla muchas veces de los estudiantes como un otro al que se le quita la condición de sujeto del conocer, que puede llegar a ser el recorrido de encuentro con los contenidos de maneras muy disímiles, que está completamente atravesado por su propia biografía escolar y por su propia biografía, ¿no? Social, comunitaria, individual. Y entonces la pregunta por la educación desde este lugar se vuelve una pregunta que se completa con la mirada psicoanalítica que nos trae Graciela Frigerio, que dice que la educación o educar es el trabajo político de ofrecer a la pulsión un destino que no sea ni la inhibición, ni el síntoma, ni la angustia, porque es lo que va a hacer del otro un sujeto social. Las tesis que hablan de educación deberían siempre considerar esto
porque si no, se vuelven quizás tesis de otros campos. ¿Eh? Quizás tesis que parezcan no reconocer la presencia del sujeto en tanto sujeto psicoanalíticamente pensado. No vamos a adentrarnos en eso, no se asusten, solo quiero nombrarlo para quienes quieran tomar esa perspectiva, pero también para pensar que lo que sucede con la educación sucede con humanos, con seres, sujetos, distintas formas de decirlo, personas, que lo que tienen es en la educación un encuentro que transforma sus vidas. Y esto muchas veces se nos pierde cuando estamos adentro del aula y tenemos, por ejemplo, clases con 100 estudiantes. O sea, se nos complica ver la singularidad de ese otro que está sentado ahí mirándonos y ahora voy a seguir un poquito más. Entonces, Laurence Cornu insiste y dice, bueno, esa relación con ese otro en tanto otro, va a decir Levinas y va a reponer muchas veces el filósofo argentino Carlos Cuyen, es lo que distingue a la transmisión de la comunicación o el simple dar, que es un modo de pensar lo educativo. La lógica del don. Hay teorías pedagógicas que van a decir, bueno, educar es darle al otro. Y nosotros no nos estamos parando ahí. Y eso también por ahí a ustedes les sirve para darse cuenta, bueno, dónde se van a parar. No necesariamente tienen que seguir lo que se plantea en este seminario, pero sí saber que no es unívoca la manera de pensar lo educativo. Cuando uno dice que al otro le da clase, está planteando algo que ya deja por afuera la posibilidad de pensar así, ¿no? Es decir, vamos al aula ¿a qué? A dar clase. ¿Qué vamos a dar? Bueno, unos contenidos que esperamos que los otros, las otras, les otros repitan hábilmente. Bueno, quizás ahí nos tendríamos que repensar todo lo que pensamos de lo educativo y de nuestras instituciones. ¿Qué les planteamos en un plan de estudio? ¿Qué les proponemos para tener una titulación que les estamos pidiendo? El otro es un sujeto del conocimiento que ya sabe cosas, que va a saber cada vez más, pero cuando llega a las aulas de la universidad sabe muchas cosas. Eso que sabe está completamente articulado con sus culturas, con sus realidades, con sus posibilidades, con sus imposibilidades, pero siempre lo tengo que pensar como un sujeto del conocimiento. Pasamos a la siguiente, Juan. Bueno, y yo acá traje una categoría que no es una novedad, por supuesto que no. Aunque en la Argentina en el último tiempo tenemos que estudiarla de nuevo, por tan mal dicha que ha estado en los medios, que es el término hegemonía. Y en este caso tomo un párrafo textual de un trabajo de Jorge Huergo, un pedagogo argentino que también nos dejó hace poco, porque él plantea allí que el término hegemonía es muy antiguo y que fue, bueno, vuelve a la idea de Gramsci, ¿no? Y donde Gramsci dice que las prácticas hegemónicas tienen por objeto la formación del conformismo cultural de las masas, una serie de actitudes, comportamientos, valores y pensamientos que permiten a una clase ejercer su supremacía y articular para los fines de su dominio los intereses y las culturas de otros grupos sociales. En definitiva, va a decir Huergo, que miraba esto especialmente desde la cultura, este proceso fundamentalmente cultural le permite a los grupos dominantes hacerse también dirigentes de la sociedad. Para esta finalidad, los grupos dominantes trabajan el interjuego entre hegemonía y consenso a través de la educación, el derecho, los partidos políticos, la opinión pública, los medios de comunicación. El problema de la hegemonía entonces tiene que ser visibilizado o visualizado a través de las vinculaciones entre la cultura y lo político, ya que no es un mero proceso de dominio. Jorge Huergo acá nos invitaba a pensar con complejidad cómo aparece ese juego entre consenso y coerción, que es la hegemonía misma, y cómo el pensamiento hegemónico se instala a partir de la educación. Entonces aquí yo voy a dejar una primera pregunta, que es si ustedes ya se lo han hecho la pregunta, se la harán sobre el final de los escritos de algún capítulo, de varios capítulos, y es si ustedes quieren escribir una tesis que sea hegemónica, que diga lo que se está esperando que se diga, o quieren escribir una tesis
que sin, digamos, romper con los lugares de trabajo institucionales en los que ustedes están, por supuesto, convoque a nuevos investigadores o a los lectores de la misma a encontrarse con preguntas acerca de la construcción de una nueva forma de esa hegemonía, es decir, una nueva forma de ese desarrollo cultural. Yo creo que cualquiera de nosotros que escriba trabajo sobre educación tiene que tener esta pregunta a mano y tiene que tener la categoría hegemonía a mano, no porque vaya a ser el eje del trabajo, pero sí porque, digamos, nosotros nos manejamos en una suerte de circuitos, de campos de trabajo, al decir de Bourdieu, pero de circuitos de información, de circuitos culturales, de agenda social o de capital social, que en general lee poco lo que pasa alrededor, ¿no? Y ahí esto, ¿no? De nuevo, la idea de que la eh, producción de las tesis nos vuelva referentes en un tema, especializados, pero no nos vuelve ignotos en el problema educativo, ¿no? Es decir, que si yo sé mucho de, ¿no? Tenemos gente que sabe mucho de tal o cual enseñanza, la enseñanza de, por ejemplo, voy a hablar del campo de la educación, la enseñanza de la matemática en la alfabetización inicial, pero no tiene ni la menor idea de lo que pasa cuando esa matemática irrumpe en un aula de la universidad. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los derroteros que hay entre ese inicio y la universidad? Bueno, esa tesis debería tener a la evaluación de esta perspectiva que estamos planteando, o ese compañero, compañera, colega, tiene que ampliar su campo de problematización. Es decir, no quiere decir que la tesis vaya a escribir sobre todo esto, pero sí quiere decir que sea una tesis que cualquiera que quiera preguntarse acerca de cómo enseñar matemática en cualquier nivel y modalidad del sistema educativo, incluyendo a la universidad, por supuesto, allí, encuentre herramientas en esa tesis, ¿no? Que no nos quedemos ahí solo creyendo que tenemos que mostrar que sabemos mucho de eso, porque nuestro problema es un problema social más amplio. Los voy a llevar a dos imágenes ahora, los voy a invitar a ver dos imágenes, para que pensemos cómo lo educativo se juega de manera diferente. Esta que es una clásica, muy clásica imagen, que se llama La Maestra Rural, forma parte de obras de Diego Rivera, el pintor mexicano, perdón. Eh, Diego Rivera acá nos trae a una maestra que viene a mostrar que el aula no es el límite de lo educativo, ¿no? Tiene muchísima, hay infinidad de papers escritos analizando esta pintura, no vamos a adentrarnos ahí. Yo la traje para mostrar esta provocación. El aula puede ser el campo, puede ser el campo en tiempos de disputas, vemos al hombre armado al lado, y también el aula es el lugar donde hay algo para contar al otro, para encontrarse con el otro y conversar, y también es la trinchera. La maestra rural, creo que Diego Rivera, es de alguna manera una trinchera. Es el lugar donde uno no puede dejar de contarle a las generaciones que siguen, si pensáramos en el planteo de Durkheim acerca de la educación, todo lo que el mundo adulto construyó y sabe. Miren esta otra imagen. Sigamos, Juan. Miren, les cuento que mi tesis de doctorado tiene que ver con la pedagogía y la educación inicial en la Argentina, por eso quizás esta imagen la tengo ahí como muy a mano siempre. En ese espacio, que era un espacio de un asilo de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, por entonces capital federal, hay niños y niñas hasta los 6 años. Están en una clase, están en algo que podríamos decir, para ser de principios de siglo, era una escuela, era un aula. Lo que primaba allí era el orden. Había llegado, ¿no?, el mandato de esa escuela del siglo XIX, donde aún para jugar y aún teniendo menos de 6 años había que mantener el orden y sobre todo el control del cuerpo. El aula tenía esta forma de ser pensada como aula. Pasemos a la siguiente, Juan. Miren esta otra imagen.
un jardín de párvulos de niños y niñas, allá por los años 60, cuando las maestras y los maestros se podían acercar más a los niños. Y el mandato era que para ser un buen maestro había que ponerse cerca de ellos. Fíjense que si miran, la maestra tiene falda, pollera, y que a los pocos meses ya comenzaron a usar los pantalones por una cuestión de decoro. Pero fíjense que en el año 1964 esta imagen era algo que se presentaba como moderno. El cuadro de Diego Rivera repone imágenes de principios del siglo XX. Quiere decir que en la educación nosotros nos vamos a estar encontrando siempre con esta idea de, quizás podemos seguir a la siguiente, Juan, con esta idea de que lo educativo siempre viene ligado a lo novedoso y siempre hay que estar con la moda. Y esa moda se construye como una forma hegemónica. Por eso nos parecía importante que ustedes tengan a mano la categoría hegemonía como una categoría eh, valiosa en términos de lo que nosotros podemos pensar que hoy va a suceder alrededor de lo educativo. Estoy mirando la hora y me doy cuenta que se pasó muy rápido. Voy a ir a la escena fundante lo más rápido que puedo para cumplir con el planteo y ver el partido, que puedan ver el partido. La escena fundante. ¿A qué llamamos escena fundante? Al momento en el que los españoles, vamos a ir a la imagen que todos tenemos presentes, de Cortés con Moctezuma, se encuentran y comienzan a leerles el documento que se llamó el requerimiento. ¿Qué era el requerimiento? Bueno, el requerimiento era un documento escrito por el rey a pedido del rey, donde se le decía a los pobladores de estas tierras que a partir de este momento, es decir, de la llegada del colonizador, lo que ustedes tienen, que son sus tierras, sus culturas y su idioma, y su Dios, sobre todo su Dios, no es más lo que vale. Lo que vale de ahora en más es lo que les decimos nosotros, por orden del rey y de Dios. Estas tierras pasan a ser nuestras, el idioma que vamos a empezar a hablar es el español o el castellano. No se sabe si el requerimiento, no hay acuerdo en quienes han estudiado si el requerimiento se leyó en español o en latín, pero la realidad es que fue un documento, digamos, fuerte y se les hacía entender entonces que todo lo que ellos sabían hasta ese momento, si todo ese desarrollo cultural importantísimo que tenían los pueblos originarios, no era importante, ¿no? Es decir, la idea de que eh, venía la llegada de los españoles, venía a salvar América, ¿sí? Esa llegada de los españoles produce un punto de inflexión que están en todas las maneras en las que nosotros seguimos pensando en la educación hoy, según esta línea de pensamiento a la que adherimos y que nos plantea Puigros. ¿Por qué? Porque hay un quiebre de cómo los pueblos originarios pensaban, ¿no?, que era la vida para encontrarse con este otro que no llega como una articulación, como un encuentro amistoso, amigable, sino como una imposición. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué volvemos a esta escena? ¿No hubo resistencia, sobre todo en las mujeres? Y sí, creemos que está bueno volver sobre la idea porque sí hubo, y acá está la imagen para que se entienda por qué esta imagen en el programa, ¿sí? La imagen que también pinta Diego Rivera en los murales que están en la Secretaría, en el Palacio Nacional, perdón, en México, como recordando la historia de México. Eh, y vamos a ir a lo siguiente, ¿por qué volver? ¿Hubo resistencia? Sí, claro que hubo resistencia, mucha. El texto de Tedrán, Todorov, La conquista de América, el problema del otro, su tesis de doctorado habla de eso.
Él quería estudiar cómo era el encuentro con el otro. Y dijo, bueno, voy a estudiarlo a través de lo que pasó en América Latina. Voy a ir allí, voy a estudiar con los archivos. Y entonces ahí sí cuenta, sigamos a la siguiente, Juan, los horrores, ¿no? Que fue encontrarse con ese digamos, primer momento, donde, eh, digamos, la fuerza del documento le hacía ver de las violaciones, de los maltratos, de la fuerza con la que las mujeres se producían sus propios abortos para no quedar teniendo en sus entrañas un hijo, que era el hijo de los violadores. Reales de sus cuerpos, pero también los violadores de la tierra, los que mataron a sus hombres. Es decir, el texto es bien, digamos, claro, ilustra mucho la escena, pero volvemos a mirar esta idea de la conquista del otro, asumiendo que hubo resistencia, porque las lenguas originarias están con nosotros, y si no hubiera habido resistencia, que, digamos, tímidamente o con mucho miedo se escondió, no conoceríamos esas lenguas, no conoceríamos muchos alimentos, no habría, digamos, muchas marcas de esos saberes ancestrales en relación incluso a algo muy fuerte que es la medicina, pero en términos de lo educativo, en términos de la educación, la escena fue completamente una escena de avasallamiento. Eh, Agustín Escolano Benito es un pedagogo muy importante por su obra y por todo lo que está produciendo incluso hoy, que ya es muy mayor, como él dice, en España. Es incluso un referente para quienes les interesa el tema y buscarlo sobre el tema de cultura escolar. eh, Tiene un centro de cultura escolar internacional que es en este momento el más importante de habla hispana que hay en el mundo, al que le llegan aportes de distintos países de Oriente y de otras lenguas. El CEINSE en Berlanga de Duero es un espacio muy interesante que para quienes quieran ahí bucear, les recomiendo. CEINSE se escribe con C las dos veces. eh, Agustín dice que la pedagogía no ha conseguido aún su estatus científico y que eso le da una serie de problemas a la hora de discutir como campo del conocimiento con otros, digamos, campos que no tienen la misma fuerza que tiene la salud, ¿no? Es un comentario que sumo yo. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que cuando miramos qué contenidos enseñamos y los modos en los que lo hacemos, la universidad misma ha producido conocimiento sabiendo que todo lo que se produce allí es mejor que cualquier otra cosa, mejor entre comillas, ¿no? Pero algo de esto hay, algo de esa hegemonía que produce ese conocimiento científico en los distintos campos y que se va a vehiculizar a partir del conocimiento pedagógico, pero que no necesariamente reconoce a ese conocimiento en sí mismo con el mismo estatus científico. Entonces, digo, para entender también esto del devenir de la escena pedagógica, vayamos al vínculo pedagógico que nos dejó la lectura del reconocimiento. Eh, Hay una metáfora que nosotros estamos usando, que es la metáfora de la escena fundante o la escena fundadora, ¿no? Es decir, nosotros nos apoyamos en ese planteo que nos hace Puigros, porque nos parece fructífero para pensar cuál fue la primera escena, ¿no? Y Adriana dice, bueno, la primera escena es esa lectura. ¿Por qué? Porque le van a decir a otro cómo es el mundo, de qué va el mundo, le van a plantear, y yo sobre esto ahora después voy a volver, pero para salirnos de las diapositivas, le van a decir al otro de qué va el mundo, les van a decir al otro cuál debe ser su cosmovisión a partir del momento. Allí hay una relación pedagógica entre dominadores y dominados que va a tomar distintas formas y rostros a lo largo de la historia, pero que es la primera. Y a partir de allí hay algo que va a seguir sucediendo. Esta escena viene a decir
en América Latina, cuál es la lógica civilizatoria impuesta en el siglo XIX en la escuela, pero digamos, es heredera de esto que pasaba que pasó a partir de 1492, ¿verdad? ¿Quién va a desarmar esta lógica del dominador y el dominado, el que sabe y el que no sabe, el que trae la verdad y el que solo la tiene que repetir? Vamos a encontrar eso en el pedagogo Paulo Freire. Y ya veremos por qué. Porque él va a decir que ese vínculo es un vínculo intercambiable, dialógico, ¿no? En términos hegelianos. Vamos a ver qué pasa con ese vínculo pedagógico en ese encuentro entre dominadores y dominados. El contenido a transmitir se trata de una imposición de una verdad, que siempre va a estar considerada de una manera histórica. Es de carácter esencial, no necesita ser demostrada ni defendida. Si uno se pone a pensar, cuando entramos a las aulas, nosotros nos ponemos con nuestro programa adelante y decimos, ¿no?, lo que creemos que tiene que ser enseñado y se tiene que sostener. Los sujetos que están allí en esa escena de Cortés y Moctezuma, en esa metáfora de la escena fundante, van a encontrar que, digamos, para el que se encuentra en la posición dominante, el otro aparece como algo extraño que debe ser demonizado. En la Argentina el ejemplo de esto lo tenemos en el trabajo de Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento. Ustedes saben que su obra más importante, Civilización o Barbarie, estaba pensando al otro como alguien al que había que civilizar, como alguien al quien había que homogeneizar con la, digamos, sociedad que él esperaba tener, ¿no? Como con una totalidad. Pero esto no implica que no haya resistencia y no haya subalternización, ¿no? Aunque no siempre estos procesos sean claros, ¿no? Es decir, el trabajo, la lectura desde la metáfora. Y después vamos a ver que este vínculo del pedagógico se va a poder dar en la conquista porque se legitiman las prácticas de saqueo, de muerte, de apropiación de tierras y de cuerpos. Uno podría mirar al día de hoy de qué manera la legitimación de las prácticas que a veces se vuelven dominantes en lo educativo, si lo miramos desde este lugar, son legitimadas. Los medios de comunicación, la escuela, las producciones científicas y demás. Vamos a pasar y vamos a seguir con la otra imagen para cerrar este momento del que somos herederos y del cual no vamos a poder, digamos, corrernos, que es algo también muy conocido probablemente, y que quizás, no sé si han visto en algún otro mismo seminario, que es volver a la Plaza de las Tres Culturas en México, que es el símbolo de los tres lugares o los tres, perdón, símbolos en un mismo lugar de las tres culturas: la cultura originaria, la cultura que está en el templo, lo que queda del templo, la iglesia de Santiago, que es la marca de la conquista, y por otro lado, el edificio moderno. Sigamos a la siguiente, Juan, que nos va a traer la idea de lo nuevo, ¿no? Lo que surge en el devenir de la modernidad. ¿Qué es esto? Esta es la placa que está en la plaza de Tlatelolco, que se conoce como la Plaza de las Tres Culturas, donde por cierto sucedió una de las matanzas más terribles de América Latina a estudiantes universitarios, eh, que dice que el 13 de agosto de 1521 no fue, bueno, heroicamente defendido Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. Lo que sucede no fue ni un triunfo ni una derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. A nosotros nos parece que el hecho de haber pensado en lo mestizo, y ahí sigamos a la próxima placa, nos quita de pensar por cómo nosotros tramitamos esto hoy en la producción de conocimiento y en la enseñanza, en general en la enseñanza universitaria. Nos deberíamos preguntar por la soberanía pedagógica en tanto producción y transmisión, por cómo esta construcción discursiva ordena nuestras vidas y por cómo la posibilidad de transformación de la educación desde la universidad tiene sus límites y posibilidades.
sería interesante que en sus tesis aparezca esta pregunta por el límite y por la potencia que están allí llevando adelante en un trabajo con ese tema específico, ¿no? Y ahora yo creo que podemos cerrar, Juan, la presentación. Uy, vi que ahí hay varios comentarios donde probablemente vos hayas ido sumando para que podamos hacer. A mí me gustaría que antes de pasar a pensar en otro tema, eh, hagamos un comentario acerca de cuánto esto dialoga o no, les parece como una distancia tremenda con los trabajos o cómo vienen pensando los trabajos, o cómo vienen pensando sus clases. Si alguno nos comparte sus impresiones, sería muy valioso. Mónica, yo quisiera hacer como un comentario porque yo diría que frente a la pregunta o a mis dudas iniciales al mirar el programa, a medida que te voy escuchando en toda tu línea argumentativa del proceso, me genera mucho sentido en términos de cómo abordar la primera invitación que tú dices. A ver, vamos a construir una tesis hegemónica o una tesis que convoque a nuevos investigadores para buscar nuevas formas también de desarrollo cultural. Entonces, escuchaba atentamente y me retrotraía un poco toda esta discusión que tenemos en América Latina hace mucho rato respecto de lo público y cómo ha incidido cada día más el modelo neoliberal en América Latina. Y bueno, y el caso más particular de América Latina en nuestro país, Chile. Sin embargo, hay que circunscribirlo contextualmente y me trae mucho sentido la definición que hace Durkheim respecto a lo que es la educación. Cuando Durkheim habla, dice la educación es un ente social que pone en contacto al niño con una sociedad determinada, y no como esta visión siempre que uno mira desde el punto de vista de esta dicotomía o disputa entre lo público y lo privado, donde inclusive uno puede concebir en relatos de actores políticos importantes que definen a la educación como una cosa más bien individual por excelencia, como un bien de consumo, como un activo, como una herramienta, como una elitización en términos de acceso al propio desarrollo de las personas, y uno coloca en contrapunto el concepto de la educación pública. En mi caso particular, que aquí estamos, todos los que estamos acá pertenecemos a dos universidades estatales de Chile, y donde la educación pública en la definición tiene adjetivos calificativos, puede decir primero entenderlas como un derecho social, ¿ah? Y entramos ahí en la discusión entre lo público y lo privado, a una universidad, a una educación de carácter laica, pluralista, democrática e inclusiva. Y en esta perspectiva, poder pararse desde ahí, pensando que mi tesis está más puesta en la gestión, a nivel de cuerpo directivo, ahí hay definiciones en términos de que al hablar de educación no estamos hablando de una conceptualización neutra, sino con adjetivos calificativos. Esa era mi primera reflexión, Mónica. Sí, muteada. Gracias, Oscar. ¿Quién más nos quiere compartir algún comentario? Seguramente muchas cuestiones que van pensando, pero porque no estamos diciendo algo que nunca se haya pensado. No sé si hay alguien. Hola, Hola, Cristian. ¿qué Un tal? gusto. Buenas tardes. Sí, mientras leía un par de cosas hace un par de días y esta conversación de hoy, me hace un poco sentido tal vez el enriquecer la investigación que yo estoy planteando, que tiene que ver con las competencias o las habilidades blandas en estudiantes de salud. Y justamente llegué a un par de artículos que cuestionaban un poco el cómo se importa el modelo a partir del tuning en América Latina, que finalmente termina siendo impuesto con una visión mucho más comercial, mucho más estandarizadora, a una realidad que no hizo conversar a los actores relevantes, desconoció las necesidades de la región en América Latina
y además de eso estandarizó a partir de realidades súper diferentes, países muy industrializados, con una economía muy estable, sin mayores barreras, o sea, una Unión Europea que no existe en América Latina. Por lo tanto, y en base a la línea discursiva que yo tengo en la investigación, quizás por eso también puede ser un elemento del por qué las personas que tienen que hacer la evaluación de la habilidad blanda, por un lado, no las encuentran propias, no las entienden, no saben cómo evaluarlas y quizás no les resultan importantes. Entonces, esa es un poco la conexión que yo hago con la temática que usted plantea. Exacto, me parece, bueno, ahora vamos a hablar un poco de saberes y ahí nos vamos a poner en distancia con las competencias, que no sé si necesariamente son estas a las que te referís o a las competencias como las plantea la OCDE y el BID y el Banco Mundial, pero nosotros estamos posicionándonos. Por eso nos parece, a ver, como inquietud, voy a decir algo que queda grabado, pero seguimos viéndolo nosotros esto. Es decir, nosotros escribimos una tesis que va a salir al mundo, ¿no? Porque es una tesis de doctorado, la expectativa es que salga, con lo cual siempre tenemos una serie de advertencias de no producirnos ni en conos con quienes pueden ser nuestros colegas, nuestros futuros empleadores, nuestros lugares habituales. Pero fuera de eso, el hecho de escribir una tesis es una oportunidad magnífica para asumir que estamos produciendo algo, una tesis de doctorado, que es un aporte a la sociedad en la que estamos. Entonces, es una voz que ustedes no pueden entregar, para decirlo más brutalmente, a esta cosa, a esta producción hegemónica, el discurso hegemónico que siempre nos dice cómo. A veces uno expresa esa, digamos, rebeldía, disconformidad, simplemente con un marco de autores que no es el que está mandado, poniendo en cuestión, ¿no? Es decir, con mucho cuidado, eh, eh, digamos, aquello que se da por sentado y que forma parte de lo que nosotros decimos es hegemonía, pero en la calle se dice sentido común, a veces, ¿no? Sí. ¿Te gustó lo que te el pancito que vi? Es que no lo probamos, pero Entonces, quizás Juan vos puedas cerrar el micrófono de Andrés porque yo no, te estás vos de anfitrión y yo no puedo. Ahí está. Eh, y entonces ahí esas preguntas son bien válidas. Me parece que la pregunta por lo público es una pregunta heredera directamente de esta manera de pensar. Es decir, nos colonizaron, nos dijeron que lo público, lo que... Miren, yo se los voy a tratar de decir con mucho cuidado. Yo fui leyendo los intercambios del WhatsApp y sé que algo, descubro que algo han hablado. Voy a tratar de no quedar muy atrapada por la realidad argentina, porque si tengo que decir lo que pienso hoy de esto, wow, se nos va la tarde. Pero, a ver, uno está pensando en lo público, y cuando está pensando en lo público está pensando en el Estado, y cuando está pensando en el Estado está pensando en un bien común que hay una organización que nos lo está garantizando, lo que implica el hecho de haber denostado eso que es lo común. Ese es el efecto educativo de, digamos, educativo en términos de lo cultural, de lo que hablaba Jorge Huergo, en términos de la comunicación habitual. Se construye un discurso donde solo es bueno lo privado y es malo lo público, pero además el conocimiento que produce lo público es menos importante que lo privado. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué sería lo privado en este caso? ¿De dónde sale ese conocimiento privado o de los que trabajan? Es probablemente un conocimiento que muchas veces, muchas más veces, está ligado a ser servil a un tipo de producción que a la excelencia o la rigurosidad académica. Y también en términos de ser futuros doctores y doctoras, deberíamos preguntarnos para nosotros qué es la excelencia académica. ¿Cuánto de esa excelencia académica nos permitió tener un mundo mejor? Porque como dice Bifo Berardi, Franco Bifo Berardi, el italiano que anda dando muchas vueltas por Argentina y que recomiendo, escuchen y lean, habla muy bien español, hay mucho material de él disponible en las redes. Yo no lo quise traer acá porque el programa, cuando estuvo pensado, no lo traía, pero sí hay recomendaciones digamos, de nota al pie. Bifo dice,
a ver, si lo grande que nosotros construimos también nos llevó a este desastre, es decir, si esa academia prestigiosa, ilustrada, occidental o del norte, ese norte que para nosotros no es el norte, es de donde salieron los conocimientos para Hiroshima, donde salió el conocimiento y las ideas para producir Auschwitz o la Shoah, donde nacen las ideas del extraccionismo que no mide, donde hoy por hoy se construyen las bombas que están matando a miles. Bueno, a ver, ese es el mundo que seguimos queriendo. Y entonces ahí yo les voy a traer algo como idea que suelo trabajar, sobre todo cuando doy clases con maestros, que están en el aula de la escuela común, que tiene que ver con una idea de José Martí, el poeta, filósofo político y soldado cubano, el alma de la revolución de ese país, pero un hombre muy importante para América Latina, lo mismo que fue el mismo Sarmiento, aunque para nosotros personaje con muchas contradicciones, pero ¿no? El Sarmiento que Mon mandó a Europa para armar el sistema educativo chileno y también hizo el argentino, y también hombres de la misma época que Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, ¿no? Ser hombres fuertes en términos de sus ideas, ¿eh? Y fuertes no porque hayan ganado sus ideas, ¿eh? Sarmiento ni siquiera a él le salió del todo lo que quería en la Argentina. Simón Rodríguez muere harapiento por las montañas y bueno, ya sabemos lo que le pasó a Martí, sino fuertes porque fueron los hombres que sin usar esa categoría, que nace muchísimas décadas después, fueron contrahegemónicos. Es decir, dijeron lo que en su momento molestaba, produjeron un conocimiento, unas prácticas, unas experiencias que iban contra lo que estaba dicho. José Martí creía que la construcción del pueblo no se hacía con los adultos y con los jóvenes, sino con los niños. Y entonces escribe, probablemente muchos lo sepan, pero si no lo recordamos, la famosa revista La Edad de Oro, un hombre digamos, del siglo XIX escribiendo una revista cuando sabemos que eso tenía una limitación concreta de circulación, ¿no? No es el TikTok de ahora. Escribe una revista para que lean los niños y las niñas. Es un feminista para la época donde a la escuela solo iban los varones. Para, dice en su prólogo, mostrarles de qué está hecho el mundo a través de finas láminas, porque bueno, es un hombre de la ilustración y también un hombre atravesado por las ideas positivistas, y qué hemos hecho los hombres hasta ahora. Si nosotros hacemos el ejercicio de tomar la idea de que vamos a mostrar de qué está hecho el mundo cuando entramos al aula, cuando pensamos un plan de estudio, cuando decimos, bueno, hay que sostener la educación pública en los países de la región, porque les queremos mostrar a los jóvenes, a los niños, a los adultos que vienen a las universidades, de qué está hecho el mundo. La primer pregunta que se nos impone es, ¿qué mundo? ¿Qué mundo? ¿Con qué ideas? ¿Con qué producción de discurso? ¿Con qué valores? ¿Con qué éticas? ¿Con qué prácticas? ¿Con qué experiencia? ¿Qué mundo? ¿El mundo del extraccionismo o el mundo que se enteró de que el planeta se acaba si no lo cuidamos? ¿El mundo que no respeta a las mujeres o el mundo en el que las mujeres son iguales y se las respeta? ¿El mundo donde los niños tienen derechos o el mundo donde los niños son usados para la trata, como está en estos días en la Argentina? Hace una semana que desapareció un niño y nadie termina de animarse en los medios de comunicación a decir que temen que lo hayan secuestrado para la trata, porque en nuestro país, en esas provincias más pobres, los niños son usados para la trata, pero nadie lo quiere decir, lo mismo que los niños de África, porque quienes consumen todo eso son los poderosos que manejan la comunicación y también la producción de papers académicos, ¿no? Si hace poco lo vi en una vitrina de la Universidad Silva Enríquez, ¿no? Es decir, una denuncia a un filósofo de esta época tan leído. Bueno, a ver, ¿no? Es decir, tenemos que tomar conciencia de que estamos disputando ya, te dejo Claudia, disputando el mundo. Y lo otro que dice Martí, que a mí me parece lo más insoportable en el sentido de llevarlo como carga docente, es si que vamos a contarles de qué está hecho el mundo y qué hemos hecho los hombres y las mujeres hasta ahora.
Si cada docente entra al aula todos los días, cada uno de ustedes a la gestión de una institución universitaria, entra cada día pensando, tengo que ver qué mundo muestro, qué mundo mis docentes van a mostrar, y cómo voy a contar el horror que hicimos hasta ahora, y lo bueno que hicimos hasta ahora, qué diferente sería el planteo educativo que tendríamos todos los días. Cómo muchas de las peleas que damos serían, pero completamente eh, banales, se convertirían automáticamente en algo que no tendría ningún sentido para nosotros. Y hoy son los que cobran. ¿Por qué? Porque son las disputas o son las cuestiones que hacen a la gestión que tienen que seguir sosteniendo las lógicas de poder. Atrás de todo esto hay actos pedagógicos con más o menos conciencia nuestra. Entonces nosotros decimos, bueno, a ver, cuando uno se lo dice a un docente, se lo dice para que piense cómo planifica, cómo piensa, cómo todo. Pero yo sigo, si nosotros tenemos que escribir una tesis, ¿cómo nos acomodamos con todo esto? Dale, Claudia. No se Claudia, escucha. no se te escucha. No, debe ser por los auriculares. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Ya, súper, gracias, Juan Gabriel. Mónica, sí, muy buenas tardes. Mira, estaba esperando mucho este seminario, la verdad, y no por desmerecer los otros que también fueron súper interesantes para de aporte para nuestra construcción de tesis. Eh, Te lo digo porque soy educadora de párvulos de formación y soy jefa de carrera de educación párvula intercultural de acá de Victoria. Entonces, desde ese sentido, he leído mucho de lo que tú has publicado y una de las cosas que me llamó la atención y que te quería preguntar era desde la pregunta que tú pusiste hace unos minutos atrás de la posibilidad de transformación que la educación desde la universidad tiene, tiene sus límites y posibilidades. Yo te pregunto aquí, ¿cómo tú ves desde todo tu estudio, desde la línea de investigación que has realizado tú en todo este tiempo? Y que me llamó mucho la atención una frase que pusiste en uno de tus publicaciones: la educación inicial es heredera, ya desde el estudio de los orígenes de la historia, desde la educación inicial en Argentina. Acá en Chile nosotros todavía tenemos brechas con respecto a visibilizar a la educación inicial como el primer nivel. De hecho, no está todavía, no es obligatorio. Por lo tanto, hay muchos mitos con respecto a la educación inicial, de qué tan importancia tiene el primer nivel para esta trayectoria educativa de los niños y niñas, ya desde la atención del cuidado, educación que deja huellas, que tiene orígenes en la experiencia colonial, desde lo que tú escribiste en una oportunidad que me llamó mucho la atención y me hace mucho ruido con lo que escribió José Martín en la construcción de esta educación. Entonces, porque acá todavía hay muchos estereotipos, paradigmas de que consideran a la educación inicial todavía como guardería y no como un nivel inicial primordial en esta formación, esta trayectoria, y sobre todo las características que tenemos hoy en día de los niños y niñas, que tenemos niños migrantes más que antes, tenemos diversos niños. Y que sin duda todavía Chile, siento yo con toda mi experiencia en toda esta formación inicial, todavía siento que hay una mirada de poca importancia en la educación inicial. Lo vemos sobre todo en la asistencia de los niños y niñas en jardines infantiles, tanto público como privado, que solamente mandan a los niños por una necesidad de no tener ningún otro lado donde dejar a los niños y las niñas. Entonces, me gustaría escucharte qué opinas tú, porque de verdad que sería un tremendo aporte para nutrir mi tesis en este minuto. Gracias. Bueno, Claudia, ya te digo que después podemos encontrar otro momento para encontrar y charlar de tu tesis si te den ganas, porque por supuesto que sí, aparte me recontra interesa. Estuvimos el año pasado y estamos en contacto con compañías de la Junta y del sindicato, nos conocemos, así que cuando quieras, con gusto.
A ver, me parece que Claudia viene a trae una pregunta que tiene que ver con su tema de tesis, entiendo, con su tema de problemática cotidiana, pero que para mí es un tema para todas las tesis, que es el hecho de que cuando nosotros consideramos desde esta perspectiva la educación, para nosotros la educación es algo que sucede desde que nacemos hasta que morimos, a veces de una manera sistemática y a veces como práctica social que no necesariamente suceda dentro de instituciones educativas. Esa es la gran, digamos, definición de educación que elegimos, pero porque ahí hay una convicción, creemos en eso, ¿no? Y en ese sentido, el problema de la educación parvularia o infantil, como le decimos aquí, desde que se nace, me distraje porque te iba a decir que después te voy a invitar a que te sumes a la red de quienes formamos parte de esa red que tenemos en América Latina. Después te paso los datos. Eh, tenemos ahí un trabajo que es pensar la educación en el largo trayecto, que es la biografía de los sujetos con los que nos encontramos. Para un docente universitario tiene que ser un problema que pasó con la educación en los primeros años de vida, porque es parte de ese bagaje con el que se va a encontrar en el aula y con el que va a seguir trabajando, ya no para imponer una verdad, sino para encontrar una articulación y resignificar y encontrar en el otro el máximo potencial. Entonces, no debería ser un problema de las educadoras de párvulos, es un problema de todos los educadores lo que pase. El punto, ¿cuál es? Es que ahí vos tenés una disputa grande, primero con las iglesias. Es decir, las iglesias, sobre todo la iglesia católica, la religión judeocristiana, construyó la idea de que los primeros años de vida los niños se educan en las casas con las madres, mujeres, que tienen un instinto, que sabemos que no lo tienen, pero que fue lo que se construyó como idea. Ahí digo esto para que ustedes vean cómo también todo esto se sostuvo con construcciones teóricas. Es decir, hubo gente que escribió papers para decir que había, incluso ahora seguimos leyendo montones de producciones, mientras que otros decimos, bueno, no hay instinto materno. O sea, nadie puede aceptar una tesis que diga que hay instinto materno hoy. Pero en qué marco teórico te vas a ubicar para decir eso? ¿Cuán cerca y lejos de esa producción hegemónica del tiempo presente? Entonces vuelvo a la educación. Claro que esa huella de educación reconocida que hubo en los primeros años, cuando se llega a la institución educativa, es avasallada completamente, se la desconoce, si no viene con un título, ¿no? Con un capital cultural institucionalizados en términos de Bourdieu, ¿no? Es decir, eso que certifica no es valioso. Entonces, todo lo que sucede con los niños antes de los 6 años, si bien hoy hay un gran consenso social, y en Chile lo hay, igual que en Argentina, de que la educación empieza antes, las neurociencias van a pasarles por arriba a todos los que no terminan de asumirlo en términos, digamos, políticos, lo que hay es fuertes intenciones de organismos internacionales de que en esos primeros años no intervenga el sistema educativo público sobre todo, porque el privado sí funciona, porque eso implica no solo inversión, sino también una suerte, y esto es una hipótesis mía y tiene que ver más con mis trabajos en relación a la primera infancia, un descuido, una imposibilidad de controlar lo que en esos primeros años sucede. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las propuestas que hacen estos organismos internacionales? E incluso que sostienen la UNICEF y demás. Es que, bueno, puede haber otros que estén educando, que no necesariamente tengan que ser titulados, que no necesariamente adentro del sistema educativo. Esos otros, esas otras, que son prácticamente el 95% mujeres, son personas que están, digamos, son elegidas en dos sentidos. Por un lado, hay una disputa en el campo educativo, ¿no? Con el campo educativo, y se dice que los primeros años tiene que haber personal de salud, lo que yo les decía antes, que nos plantea Escolano. La falta de estatus científico del campo de la pedagogía, ante una discusión de este tipo, dice, bueno, no, el que sabe cuidar la vida en los primeros años es el agente de salud, no el agente de educación. ¿Quién es el otro agente que sabe de qué es bueno para los niños en los primeros años? El que viene de las ciencias jurídicas.
porque es el que conoce la legalidad que lo protege al niño y a la niña, ¿sí? El educador sigue siendo alguien inferior. No es por el educador mismo, es también por la falta de estatus científico de su campo de pertenencia. Pero acá yo hago este otro planteo, que es que en esos lugares donde hay alguien elegido desde la tarea educativa, que muchas compañías nombran como asistencial y que yo insisto que siempre es pedagógica, y que entonces es un error haber distinguido entre asistencial y pedagógico, porque eso también nos lleva a este lío, y hay un marco teórico que sostiene esa postura y unas pocas que vamos en otra dirección. En mi caso, porque fui parte de la organización de las primeras escuelas infantiles en la Argentina, entonces, digamos, tengo más de la experiencia, el saber que de lo que después uno va produciendo. Pero esas mujeres no son controladas por el aparato hegemónico, ¿sí? Entonces se vuelven peligrosas para un capitalismo cada vez más brutal, para una dominación de los medios de comunicación cada vez más brutal, en los primeros años, donde le estás diciendo lo básico de cómo es el mundo y qué se hizo hasta ahora, donde Sarmiento dice en el capítulo 5 de su gran obra, o su segunda gran obra, la primera dicen que es el Facundo, y que estamos de acuerdo en eso, que es de la educación popular, la obra que escribe en Chile, ¿no? En el capítulo 5, Sarmiento dice, el mayor adelanto de la civilización es la educación desde los 2 años. Sarmiento, un hombre, digamos, de esta lógica del pensamiento educativo, que es la lógica moderna, podríamos decir, capitalista, burguesa, ¿no? Que se estaba construyendo junto a la creación de los estados nacionales, dice desde los 2 años. Si ustedes miran cualquiera, o incluso a lo mejor ustedes son algún experto en marketing o en información y transmisión cultural, sabemos que está todo el aparato de ese tipo en el mundo disponible o mirando a lo que pasa en los primeros años. Y mucho más lo van a hacer los think tanks del mundo que quieren dominarlo todo. Entonces, no les conviene tener en esos lugares, o no les sirve tener en esos lugares a mujeres que no pueden controlar lo que van a decir, como podemos ser las maestras elegidas por los sistemas educativos que son digamos, por cargo, por puntajes, no las pueden controlar, o por concursos públicos en las universidades públicas. Y eso mismo creo que pasa con la universidad, es decir, ahí hay un paralelo. Vengo a esto por lo que me decías vos recién, Oscar. Claro que sí, claro que es tan peligrosa la maestra de párvulos diciéndole a los niños qué se come y cómo se cura el dolor de panza a los 2 años, como el profesor diciendo con qué medicina o con qué práctica cultural o con qué cuestión de las ciencias duras se resuelve vivir en este mundo. Entonces, en los espacios privados, lo que hay es un control de ese tipo. Hay un control de lo que se va a transmitir en el aula, por la sola pertenencia. No podés estar ahí si vos no pensás como ellos, porque o no te propones o no te aceptarían, o te van a estar controlando, ¿no? Entonces, no sé si voy del todo en respuesta a lo tuyo, pero tratando de juntar estas dos cosas que me trae esta idea, digo, deja de resultarles importante, porque y fíjate que en Argentina, que teníamos digamos, el mayor sistema de educación inicial organizado, con salas, escuelas infantiles a cargo del sistema educativo, desde la llegada del proyecto más, digamos, conservador, neoliberal, de derecha, y acá voy a decir algo que dice Diego Stulwark, que es un politólogo argentino. Stulwark dice, el neoliberalismo no es que hay unos neoliberales y otros somos nosotros. Todos vivimos adentro de la estructura neoliberal. Es inevitable eso, algunos en resistencia. Yo creo que los educadores públicos asumimos esa posición, algunos con mucha conciencia y otros sin tanta conciencia, ¿no? Es decir, estamos en una posición de resistencia. En el caso de la Argentina, lo que hasta ahora no se notaba, la llegada de un gobierno que cambió la manera de funcionar, nos hizo darnos cuenta que éramos muchos más los que estábamos en ese lugar, ¿sí? Porque antes en un paro alguno decía, ay, bueno, pero no puedo perder tal unidad, voy a ir igual. Voy a ir, ¿cómo era que decíamos, Juan? Voy pero firmo.
No, bueno, en los paros que hubo las semanas anteriores, las facultades estuvieron vacías, literalmente. O sea, ahora entendimos, bueno, necesitábamos tener a alguien que nos lo diga así. Bueno, yo digo, quien va a producir conocimiento, escribir una tesis, no tiene que esperar a que llegue alguien que le ponga, ¿no?, el ensayo de esa forma, sino tiene que saberlo esto antes, en relación a su tema. Tiene que dar cuenta de que le maneja y tiene conocimiento del asunto. Después verá cuánto va a ir con eso adelante o no. Son decisiones. Decisiones que están atravesadas por infinidad de razones, no por una. Pero nosotros tenemos que tener conciencia. En relación a esto, me parece que mirar la educación, en este caso, ponele, universitaria, sin haber mirado, sin estar mirando lo que pasa en la línea larga de la educación inicial, en alguna manera es un error que nos llevó a donde estamos hoy, que quedamos compartimentados. O sea, ni Pestalozzi, ni Froebel, ni Rousseau, ¿no?, los hombres del iluminismo que de alguna manera son padres de donde estamos hoy parados en lo educativo, se les ocurría pensar que el problema era de una edad. ¿Se entiende? De una mirada larga. Bueno, nosotros creemos que tenemos que hacer lo mismo, aunque con esa mirada larga, en el caso inicial, hay que construir el argumento, porque lo que también nos pasa es que cuando nosotros vamos a cualquier espacio de presentación de estas temáticas, que no sean de la misma temática, por ejemplo, voy a dar una experiencia, perdonen la autorreferencialidad, pero para no decir cualquier cosa y decir lo que uno conoce, en el caso, por ejemplo, de los congresos de historia de la educación, y éramos dos los que presentábamos sobre el tema. Ahora ya somos tres, pero somos tres frente a un montón de otros trabajos, de otros temas. Y sigue siendo, somos pocos los que investigamos y producimos, tratamos de producir conocimiento acerca de temas que probablemente el inicial sea el que trae Claudia, pero no sea el único al que le pasa esto. Los demás no estudian o no analizan mucho. Y entonces allí se vuelve más compleja la producción de conocimiento y también se vuelve más evidente esta disputa, ¿no? Si les parece, sigo un ratito más con el tema, tenemos media hora. Ahí, Juan, vos cualquier cosa me ayudás. Que tiene que ver con pensar a la pedagogía en vínculo con estos contenidos que vamos a transmitir. Y también a la pedagogía produciendo saberes. Y ahí vamos a ponernos en diálogo con esta cuestión del contenido que siempre tiene praxis y siempre tiene teoría. Y darnos cuenta nosotros cuando nosotros solo somos transmisores de un contenido o enseñamos un contenido o también tenemos una relación directa con esa producción del conocimiento o de teoría y cuando esto tiene que ver con la praxis, ¿no? O sea, hacernos cargo de que esto está presente siempre y que no siempre se lo dice. Pareciera que los conocimientos de las ciencias sociales hay como una suerte de desprestigio de su vínculo con la praxis y los conocimientos, por ejemplo, de lo que conocemos como ciencias duras o las ingenierías, la medicina, bueno, ellos sí siempre tienen que ver con la praxis, ¿no? Y muy poco con lo teórico, o menos con lo teórico. Nosotros creemos que toda construcción de conocimiento tiene que reconocer los dos aspectos y tenemos que asumir que los contenidos que enseñamos tienen que están y deben dar cuenta de eso. Y entonces acá aparecen la idea de esto que son los conocimientos que nosotros vamos a llamar saberes pedagógicos. Esos saberes pedagógicos que a veces en la cotidianeidad de las instituciones, insisto acá, cualquiera sea la posición, docente o de gestión, se vuelven una suerte de jerga. Vieron que nosotros hablamos muchas veces de una forma que los demás de la familia, amigos que no se dedican a lo nuestro, no nos entienden, que nos escuchan, porque hablamos con unos vocabularios encerrados que pareciera que hacen más sofisticado eso, y en realidad no lo es así, sino es justamente la presencia de una racionalidad instrumental o técnica que lo que hace es volver invisible, velar, desconocer o pretender desconocer la dimensión política de la enseñanza. Cuando todo se vuelve tan técnico, lo que desaparece es la política. Y cuando hablamos de la política, hablamos de la disputa por ese mundo que queremos. Hablamos de la disputa de dónde
o de qué manera nosotros creemos que tienen que ser las cosas. Hablamos de la desaparición del arte de negociación con el otro acerca de cuál es el mundo que queremos. Entonces, situar la pregunta por la posibilidad de transmitir saberes, formas de habitar, hacer de los cuerpos con los cuerpos y hacer los cuerpos, tiene que ser parte de la construcción de esos saberes. Y acá vamos a decir algo que decía el filósofo argentino Rodolfo Puig, que ha dicho Paulo Freire mucho y que a veces se lo reconoce poco en educación, que es la idea de que no somos, sino que estamos siendo. No es un problema reconocer que algo no estuvo bien, sino sería insoportable reconocer de dónde viene la humanidad. El problema es que no nos permitamos o no asumamos la responsabilidad que tenemos en que hoy estamos siendo y estamos construyendo lo que viene. Y estamos construyendo el presente, sobre todo. Y ahí entonces aparece la diferencia entre los saberes y las habilidades propias del mundo de las competencias, que es lo que nos baja la OCDE, que es lo que baja el Banco Mundial, y que tiene que ver con eso. Cuando uno está mirando precisamente una habilidad o una capacidad, es otra de las palabras que suelo usar, que tiene que ver con la competencia para realizar o desarrollar, lo que está haciendo es quitando la posibilidad de que aparezca lo político, que es poder pensar eso que ahí está pasando, ¿no? Y entonces acá vamos a ir a una idea, que es una idea que pueden recuperar y leer más y estudiar más los que estén interesados por sus tesis, que es la que desarrolla Richard Sennett, el sociólogo norteamericano, en El Artesano, eh, que tiene que ver con pensar esa conversación que dice tiene a destiempo con su maestra Hannah Arendt en discusión con ella. Entonces, Sennett dice, una buena maestra, un buen maestro, un buen profesor, diríamos nosotros, es aquel que permite que el otro nos discuta. Nosotros estamos en sistemas educativos donde los buenos estudiantes son los que nos repiten bien. Bueno, no. Eso no sería bueno en los términos que lo plantea Sennett y que nosotros creemos. Es decir, un buen discípulo de uno lo supera, ¿no? Una frase tan dicha. ¿Qué quiere decir superar? Lo discute, ¿no? La discusión, como forma habitual en las aulas, no necesariamente es la que más está presente. A veces porque también, digamos, no se trata de discutir en un hablemos sin saber, discutir por discutir, sino hay que argumentar, pero para argumentar al otro lo obligo a estudiar. Entonces, ¿qué mejor sería estar ahí sosteniendo la pregunta inquieta, ¿no? Como dice Freire. Bueno, Sennett cuenta que él discute con Hannah Arendt, porque Hannah Arendt consideraba que había dos formas del hombre. Uno era el animal laborans y el otro era el homo faber. El animal laborans era el que, digamos, aquel que consideraba el trabajo en sí mismo, aquel para el que la humanidad se asimilaba a la bestia, al ser una bestia de carga, que estaba siempre condenado a la rutina, mientras que el homo faber, ¿no? Es justamente la imagen de los hombres y las mujeres que hacen otra clase de trabajo, que producen una vida en común. El homo faber es el que se aboca a la producción de una vida que se contrapone a los que trabajan, o sea, es como si entonces los que trabajan con sus manos, el que trae el trabajo bruto a diario en las sociedades, no construyeran una vida. Fíjense, ¿no? Una persona con la lucidez de Arendt que haya llegado a este razonamiento. Qué interesante es ver cómo uno, cuando construye conocimiento y se encierra en sus propias ideas sin abrirse un poco, puede llegar a decir esto, ¿no? Porque lo que le pasa al homo faber es que puede recuperar el carácter reflexivo de la técnica y sentirse bien por el trabajo. Mientras que al animal laborans no le queda más que sentirse una bestia de carga y por lo tanto nunca sentirse bien por su trabajo. Entonces Sennett va a decir, ante esto aparece la figura del artesano, aquel que trabaja con sus manos, aquel que hace trabajo, que lo pone en labor, que pone en valor ese trabajo para su comunidad y por lo tanto trabaja para el bien común,
pero también le vamos a decir nosotros, va a ser aquel que tiene conciencia de lo político, del gesto y del trabajo que hace cotidianamente. Y ahí nosotros tenemos que pensar un poco cómo se ubica, o sea, cómo suele ser la manera en la que nos movemos en nuestra comunidad académica, que tiene mucho que ver con cierta soberbia, podríamos decirlo, no sé, hay que encontrar una palabra mejor, pero con una forma de creer que hay cierta superioridad cuando estamos en la producción del conocimiento, cuando estamos dando una clase y tenemos unas ideas, y del otro lado hay otros que no solo no manejan esa información, ese conocimiento, sino que tampoco son invitados a la reflexión. Porque, a ver, nosotros decimos a veces, si yo le explico a un maestro esto, ¿no? Lo de Martí, los maestros inmediatamente entienden y tienen otro razonamiento. Ahora, si yo a los maestros solo les digo, lean pedacitos de fotocopias para formarse en el profesorado y hagan lo que yo les digo a través de un diseño curricular, y tengo un mero trabajador instrumental, es decir, un técnico. Entonces allí me parece que hay algo interesante para pensar la cuestión del contenido pedagógico y también pensar en esto, que es algo que les voy a agregar como idea, que se trabajó durante mucho tiempo en el equipo APEAL, Alternativas Pedagógicas y Prospectiva en América Latina, que es la categoría saberes socialmente productivos. ¿Qué son los saberes socialmente productivos? Lo voy a leer como definición. Es esa intersección de la actividad laboral o la praxis del trabajo que conforman un conglomerado de prácticas contextualizadas de índole cultural que producen efectos educativos y contenido de las prácticas. Es decir, es ese lugar donde la actividad laboral, las redes sociales que nos hacen dar sentido a por qué hacemos eso, construye un saber que aporta a un futuro trabajador o al perfeccionamiento de los saberes de los trabajadores que están, pero que ya no solo tiene que ver con la habilidad técnica, sino también con el sentido que esa habilidad cobra y las razones por las cuales ese trabajo se lleva adelante. Ahí van a aparecer también los saberes de la experiencia. Ni unos ni otros suelen ser los saberes que en el mundo educativo estamos preocupados por transmitir. Estos saberes socialmente productivos y los saberes de la experiencia están mucho más ligados a los saberes del trabajo o a lo que nosotros reconocemos como saberes del trabajo que al saber escolar o al saber en la universidad, en el aula, ¿no? Yo voy a decir saber escolar para pensar en el aula desde la educación parvularia a la universidad. Tiene el formato, ¿no? Eh, que además es un saber que no necesariamente siempre tiene articulación con prácticas comunitarias, sociales, culturales y productivas, que sí tiene el saber de la experiencia y que es el saber de la experiencia que va a abonar a la construcción de ese saber socialmente productivo. Socialmente productivo porque es un saber que tiene sentido en tanto saber social, en tanto saber que se construye con otros. Yo me pregunto acerca de esto en términos educativos. De hecho, nosotros mismos como equipo no exploramos mucho la idea, es decir, nos quedó ahí, quedó pendiente, ¿no? Trabajando con colegas de Colombia, hace un par de años nos preguntábamos lo mismo, ¿no? ¿Por qué quienes se dedican a enseñar cuestiones ligadas al trabajo, que en Colombia está bastante desarrollado a través del instituto que tienen y demás, quedan como trabajadores que enseñan cosas que no tienen el mismo valor que lo que se enseña en el aula de la universidad? Mientras que si no hay alguien que ayuda y enseña y acompaña a poner contenido político, al que enseña, por ejemplo, a manejar una máquina, el mundo se quedaría parado. Entonces, ¿por qué se han construido estas dos ideas? Bueno, mucho tiene que ver con esta manera de pensar donde, digamos, lo que tiene que volver a aparecer es ese diálogo entre las prácticas y el pensamiento, va a decir Sennett, que es lo que él dice hace un artesano. Nosotros podemos pensar la práctica pedagógica heredera de la conquista, es decir, nosotros ya tenemos encima esa mochila que nos oprime y nos hizo creer que nuestro mundo era un mundo que no servía, el mundo de América Latina, que es más valioso lo que pasa en el norte, que es más valioso lo que pasa cruzando el Atlántico, en Europa. Somos esa parte del mundo que tiene menos valor, pero además nos quitan la posibilidad de reflexionar y de pensar.
Y yo creo que esa es la mayor crisis, y lo dicen otros, lo dice también Bifo, por ejemplo, es una de las mayores crisis que estamos atravesando en este momento y que probablemente sería bueno que en algún lugar de las tesis esto también aparezca como problemática. Insisto, por ahí es una línea, por ahí es algo que uno lee entre líneas directamente, pero pensar que hay una, digamos, desvalorización, no solo del mundo del trabajo, de todo lo que tiene que ver con la producción en pos del valor de las ideas, sino también de una reflexión y de un pensamiento que está muy ligado a las minorías, que está muy ligado a la negritud, que está muy ligado a quienes pretenden cuidar el ambiente, que está muy ligado a quienes, digamos, se plantan diciendo, yo no estoy de acuerdo con una sola forma de pensar el mundo, ¿no? Es decir, en todo caso, ¿qué mundo tiene como respuesta muchos mundos, ¿no? Es decir, un poco el planteo ahí que hacen algunos compañeros en México, ¿no? Eh, ese pensamiento, esos saberes que se van amasando entre la práctica y la reflexión, se convierten en hábitos, establecen formas y ritmos y formas en que la imaginación produce estar en el mundo, ¿no? Entonces, ahí tenemos algo interesante para ir pensando y también pensar cuánto nosotros solemos legitimar y cuánto legitimamos a otros los saberes cuando esa producción tiene que ver con lo regional. ¿Cuánto más vale nombrar? Yo he nombrado a 2 o 3 autores que son europeos, ¿no? Y muchas veces menos se nombra en los marcos teóricos, se acude a ellos, a los latinoamericanos, ¿no? Y eso también, de alguna manera, convalida el valor de lo privado, de lo de afuera, de lo que, digamos, le pone valor a cierta lógica del desarrollo en detrimento de lo propio, ¿no? Porque a esta altura casi que lo propio tiene mucho que ver con lo público, ¿no? Es decir, con lo común. Me parece que ahí hay un lugar para también explorar, ¿no? Y también pensar cuánta valía le damos nosotros en las prácticas cotidianas y en las lecturas y demás, en aquellos conocimientos que se han amasado de una manera colectiva. Sí, cuánto, no digo, no me refiero a los papers escritos entre muchos, me refiero a cuando la gente dice a esto llegamos entre todos, que probablemente sea más sencillo que suceda en los laboratorios, por ejemplo, donde nadie puede producir solo, pero mucho menos en las ciencias sociales, donde tenemos mucha lógica de las grandes estrellas o las producciones estelares, para decirlo rápidamente, ¿no? Y después me parece que hay que considerar también algo que eh, produjo esta lógica hegemónica de que o somos cultos o somos bárbaros. Y ahí volver a esta idea de qué entendemos por culto hoy. ¿Qué sería hoy ser culto? ¿Qué hay que leer para ser culto? Tenemos bibliotecas leídas enteras, probablemente estamos acá haciendo un doctorado, todos hemos cursado, leído y seguimos leyendo y estudiando infinitamente. Bien, ¿qué nos da? ¿Quién señala que somos cultos o no lo somos, ¿no? Esa es una pregunta que yo creo que habría que dejarle a mano a la tesis. Y pensar que hay una relación entre conocimiento y dogma que hoy por hoy se nos impone, que es heredera de lo que sucede en Bolonia en el 99, en la Declaración de Bolonia, ¿no? Donde la lógica que se le pide a partir de ahí a las universidades es una lógica que está completamente diseñada por el mercado, ¿no? Que precariza la enseñanza, que apunta al recorte, pero que sobre todo lo que hace es producir una suerte de agotamiento de la energía mental, va a decir Bifo, ¿no? Si nos va, digamos,
lo que nos distingue como humanos, lo que nos distingue de la inteligencia artificial, lo que nos distingue como grupos de poder es justamente la energía, la capacidad de pensamiento. Y es sobre eso que vamos a vernos afectados, por una infinidad de información que nos paraliza, que nos deja a todos muy en estado de conmoción permanente, estamos pasados, entonces lo sabemos o creemos que sabemos porque repetimos lo de hace un rato mucho, pero no pensamos, no reflexionamos, y porque además estamos muy atravesados por infinidad de procedimientos administrativos, infinidad, que nos quitan las horas de la posibilidad de pensar. Y todos estamos atrás de las lógicas de evaluación, de la categorización, de producción y producción, que no permiten un pensamiento sensato, adecuado, ¿no? Entonces, en el marco de esto, la autonomía universitaria afectada por la lógica del mercado va a producir que el conocimiento científico, la práctica artística, la producción de conocimiento nos lleve a ser una suerte de autómatas con muy poca posibilidad de ver dónde está lo hegemónico y de dónde darle la discusión a ese procedimiento, ¿no? En la era burguesa, la universidad tiene dos pilares, que es el de los intelectuales y, digamos, que viven además en las grandes ciudades en general, que allí va a aparecer, digamos, el papel ético y político de su razón más práctica, y la dificultad de la autonomía de la investigación y la enseñanza, porque si la autonomía de la investigación va a estar ligada a los financiamientos y los financiamientos ligados a los créditos que otorga el mercado, tenga el banco, la institución, fundación que tenga detrás, entonces no hay autonomía de la investigación y por lo tanto este pensamiento que yo ahora ligo con lo que hablábamos al principio de la soberanía pedagógica queda completamente desdibujado, desvalorizado. Entonces, hay que poner la vista en qué pasa con esta transmisión moral, científica y técnica que en estos tiempos se está produciendo como una forma de construir una idea del pensamiento pedagógico que en realidad no es tan así, o es una imposición, no es la única forma. Y cómo nosotros tenemos conciencia de que de alguna manera lo que nos está pasando hoy, dice Bifo, es el fracaso del 68. Es decir, hoy comprobamos que en mayo del 68 se fracasó. Por eso nos está pasando esto, ¿no? Porque en ese momento de la cima de la evolución humana, produce años después fenómenos como los que estamos viviendo hoy, no solo en América Latina, no solo es Milei, sino es Europa, es la Unión Europea y demás. Entonces, la idea de que las mentes y los cerebros se van separando cada vez más, a nosotros nos tiene que poner un llamado de alerta, porque en términos de producción de conocimiento pedagógico y de educación, nos vamos a encontrar con un problema grave, ¿no? Hay un cerebro que parece automatizado, si nosotros ya aprendimos dos, tres cosas, cómo funciona y vamos en ese circuito. Y por el otro lado, el cuerpo padece todo esto, padece más enfermedad, padece más agotamiento, ¿no? Ahí toda la biblioteca de Byung-Chul Han es bien, bien fructífera para explicar el asunto, pero digamos, más allá de que algunos se hayan animado a escribir que no hay que leerlo, yo creo que también habría que leerlo, pero estamos en una época de saturación de la atención social que pone en peligro las habilidades críticas. Ese es el problema más grave que tenemos en términos de problemas pedagógicos hoy, que mañana vamos a seguir, que tiene que ver con, digamos, no hacer el esfuerzo de sosegarse, de parar y decidir, que es lo que nos pasa cuando ejercemos el pensamiento crítico, que es la reflexión y que es la producción de conocimiento, que es, como suele decirse mucho en las ciencias sociales, la capacidad crítica, es decir, la relación rítmica entre el estímulo informativo y el tiempo de elaboración de esa información y de nuestras reflexiones están completamente alterados. Y entonces no hay posibilidades de que nosotros tengamos
una producción de pensamiento pedagógico que nos permita darnos cuenta que estamos optando por un mundo definitivo o definido, digamos. Si elegimos por uno y no por otro. No, no, es como una inercia que naturaliza todo. Entonces, la nueva forma que ha adoptado el capitalismo y las, digamos, las colonizaciones tienen que ver con esto, ¿no? Con la desaparición, el intento de que desaparezca el pensamiento. ¿Quiénes lo pueden sostener? Quienes nos ocupamos de lo pedagógico. Lo pedagógico en términos de enseñanza, no los pedagogos, sino todos, ¿no? Los pedagogos eran aquellos que iban llevando de la mano a alguien, eran los que sostenían, digamos, que iban apoyándose y mostraban el mundo y se apoyaban. Y también eran los pedantes, aquellos que ostentaban más saber que los otros. En este caso, elegimos de todas esas figuras la figura que nos muestra al pedagogo como aquel que acompaña y camina de la mano, ¿no? Me parece que podemos dejar acá por hoy, si queremos cerrar para que vayan a ver el partido, y entonces, si alguien tiene algún comentario o pregunta, sería buenísimo, y si no, mañana, ya cuando cortamos la transmisión, les voy a mandar el link y nos vemos mañana, pero algún comentario sería buenísimo. En principio, ¿vamos bien o...? Sí, súper bien, Mónica, clarito. eh, ¿Es un poco lo que esperaban? ¿O no? Bueno, en mi caso, ¿aló? ¿Sí? Lo encuentro sumamente interesante. Creo que me hace mucho sentido la última frase, que estamos en una época de saturación, ¿ya? Una época de saturación social en donde la reflexión queda postergada y postergada y postergada y postergada. Creo que eso, por ejemplo, eh, tendríamos que caminar hacia un pensamiento más reflexivo, porque en la universidad es el hacer, la gestión, la gestión, la gestión, el hacer constantemente eh, no te permite mirar a lo mejor la pedagogía de una manera distinta. Y yo creo que eso a mí me ha provocado un proceso como de shock. Y se lo agradezco en realidad porque es así. De hecho, lo hemos comentado con algunas colegas. Y, y bueno, creo que esta es una oportunidad para comenzar a reflexionar sobre la pedagogía y en particular sobre el tema que yo estoy trabajando, que lo podemos conversar ya mañana. Gracias. Gracias, Mabel. Bueno, si les parece, entonces, ¿qué decirles? Que gane Chile. Nos despedimos. Mañana nos encontramos a las 9 horas de Chile, 10 horas de Argentina, y trabajamos un rato más con este tema. Y bueno, si surgen preguntas que van a quedar dando vueltas, a lo mejor, no solo preguntas, sino comentarios o ganas de reflexionar juntos, van a ser más que bienvenidos, ¿eh? Nos vemos mañana. Gracias, Juan, por ahí hacer el soporte.